Los saludo entonces agradeciéndoles la disposición a compartir un momento de reflexión en torno a la filosofía. Quiero agradecer yo también a los auspiciantes de este encuentro la posibilidad de hacerle un lugar al pensamiento desinteresado. Y ya trataré yo de que este adjetivo cobre vida en el transcurso de mi exposición. He titulado este encuentro ¿Qué significa pensar? Y lo subtitulé El filosofar como acto, el acto de filosofar. En primer lugar quisiera proponerles a ustedes considerar el por qué el pensar en el planteo del título aparece como una pregunta. Si nos preguntamos ¿qué significa pensar? Es porque el sentido que le atribuíamos a esa actividad de pronto se ha opacado o ha perdido la transparencia que habitualmente le adjudicábamos. Y entonces se vuelve extraño lo que parecía familiar. ¿Qué significa pensar? Para que se pueda producir la pregunta, es entonces preciso que un cierto confort, el vivir instalados en una significación aceptada, se desdibuje. No hay filosofía si el significado habitual de las cosas no se desdibuja. Aristóteles decía que el origen de la filosofía es el asombro. Esto es bien sabido. Menos sabido es qué entendía él por asombro y qué es lo que la palabra implicaba en griego. En griego, la palabra asombro significa trauma en el sentido de ruptura. Algo se rompe y lo que se rompe dando lugar al asombro es la estabilidad de nuestra relación con el mundo, con los significados de siempre, con lo que creíamos que constituía un saber. En la vida cotidiana, necesariamente nos movemos dentro de un campo de significaciones estables. No es ni conveniente ni posible que frente a un semáforo nos preguntemos qué significa el rojo. Está establecido y consensuado lo que el rojo significa, lo que significa el verde y lo que significa el amarillo. Está consensuado igualmente que el lunes no es el martes. Y así en infinidad de órdenes. Está consensuado que lo que vemos en el espejo al mirarnos somos lo que quizá abusivamente llamamos nosotros mismos. No obstante, la nuestra es una especie que es capaz de romper con la familiaridad que nos lleva a instalarnos en la costumbre, en el hábito, en la presunción de que contamos con el mundo como mundo discernido, comprensible, fijo. Esto hace con que de pronto lo que parecía familiar se vuelva extraño. Y lo que dice Aristóteles es que el asombro es la pérdida de familiaridad con el mundo. La pérdida de familiaridad con los significados. Oscar Wilde, que fue, como bien sabemos, uno de los grandes escritores irlandeses, sostenía, con su humor tan típico, que es conveniente ser un poco improbable. Y creo que es cierto que ser improbable significa ser cauto,
Por ejemplo, si nos miramos en el espejo a la mañana, tratarse de usted cada tanto. No presumir que somos nosotros. En el amor tenemos la posibilidad de advertir que la significación que nos atribuíamos no es la que el otro nos adjudica, siendo nosotros para nosotros mismos materia de una razonable resignación, resulta que de pronto para otros somos interesantes. Más que asombrarnos de que así sea, nos llenamos de gratitud. Y si hay reciprocidad, compartimos la mutua experiencia de descubrirnos. Y cuando el otro se quiere inscribir en una significación que se distancia de la que como enamorados le atribuimos, nos negamos completamente a admitir que sea así. ¿Qué es esto? No cabe ninguna duda de que en todo vínculo amoroso serio somos por lo menos 4. Y esto no es una propuesta poligámica. Estoy yo y lo que ella piensa de mí, y está ella y lo que yo pienso de ella. Y no siempre es conciliable este repertorio de interpretaciones. En cierto sentido podemos decir entonces que hay que resignarse a ser otro en el amor. Es decir, alguien cuya significación para el que nos quiere no es la que nosotros nos atribuimos, a menos que el narcisismo nos haya devorado y cuando el otro dice sos divino le digamos cuánta razón tenés. Si no incurrimos en esa desmesura, lo que sentimos al escuchar una cosa así es una infinita gratitud y la necesidad de expresar nuestra propia ternura hacia el otro. Pero en el amor, entonces, nos desconocemos. Nos desconocemos porque nuestra significación, tal como la entendemos, en manos o bajo la mirada del otro, se transfigura. Se transfigura nuestro significado cuando nuestros hijos nos caracterizan. No somos lo que ellos ven, ni dejamos de consistir en lo que ellos ven. Cuando un hijo ingresa en un periodo de crisis como la adolescencia y dice que uno como padre es insoportable, no es que esté equivocado. En todo caso, nuestra identidad no se agota en lo que tenemos de insufribles, pero también incluye el matiz de lo que hay de insufribles en nosotros para un adolescente. Y en él ni digamos para nosotros. De manera que las significaciones no gozan de identidad calcárea, no están fijas como una piedra. Son oscilantes, dinámicas, variables. Y siempre recuerdo, porque lo viví, aquel momento en el cual yo estaba en la Facultad de Filosofía y pasillo de por medio, en Buenos Aires, Borges enseñaba literatura inglesa. Y mirándolo desde mi pupitre, yo lo veía él enseñando. Cierta vez, en ese pasillo intermedio, y ya próxima a la hora de finalización de la clase, veía yo pasear un muchacho por el pasillo que miraba ansiosamente su reloj, esperando que la clase terminara, sin duda para acercarse a Borges. Era notable el contraste, nunca lo voy a olvidar, entre su ansiedad adolescente por encontrarlo y verlo, y la rotundidad de su tamaño, que era de un jugador de rugby. Bueno, lo cierto es que sonó el timbre que ponía fin a la hora de espera, y el muchacho se acercó a la puerta del aula donde Borges enseñaba. Yo salí al pasillo y lo vi. Y cuando Borges salió, como solía ocurrir, aureolado por sus alumnas y sus alumnos, este muchacho se acerca a él y casi temblorosamente le dice: usted
Jorge Luis Borges. Y Borges le responde con esa mirada extraviada de ciego que tenía. Dice, bueno, momentáneamente. Claro, extraordinario. Él era muy tímido, Borges era muy tímido, y entonces su ironía y su sagacidad conceptual habían nacido también de la dificultad que tenía por un acercamiento directo más afectivo. Pero lo que le dijo es extraordinario, porque el muchacho estaba delante de Homero o de Virgilio, y con razón. Pero Borges no podía soportar ese nivel de idealización que lo convertía en un mausoleo. Entonces dije, mire, por el momento sí, pero ¿no cree usted que esto es perdurable? La introducción de la variable del tiempo en la caracterización del muchacho hacía con que las cosas se volvieran más equitativas. Entonces, por ahí, como dice él mismo, nada me cuesta reconocer que algunas de mis páginas son viables, pero él no consistía exclusivamente en su genialidad. Tenía hambre, sueño, le dolía una muela, iba al cardiólogo. Y el enigma de la genialidad es que tiene lugar en personas como uno. Lo que ocurre es que no todos son como uno, hay algunos que son de otra manera, y Borges lo era. Pero también quiero con esto decirles, y fundamentalmente esto es lo que quiero decirles, es que las significaciones operan dinámicamente en nuestra vida, y cuando Aristóteles dice que el origen de la filosofía es el asombro, se refiere a la perplejidad que nos domina ante las cosas cuando ellas han dejado de ser lo que creíamos que eran. Solo nuestra especie está expuesta a esta sustracción de lo familiar en la relación con el mundo. El animal la desconoce, salvo en aquellos momentos en los cuales se siente perseguido. Pero básicamente el animal no tiene responsabilidad interpretativa. No es un ser que interpreta el mundo, está inscripto en la biología, y la biología desplaza la responsabilidad para cumplir con todas las funciones requeridas para la subsistencia. No hay alguien, digamos, no hay un bisonte que se pregunta qué debo hacer. Lo sabe perfectamente porque no es alguien. Los animales no tienen vida amorosa, tienen vida sexual, genital. El instinto tiene toda la palabra, en nuestra especie no. En nuestra especie ser hombres o mujeres es probable, no es seguro. La biología no es todo. Uno puede pertenecer biológicamente o anatómicamente a un sexo, pero también puede pertenecer a otro hoy en día. No todo es anatómico, ni nuestro destino está asegurado por nuestra pertenencia a un género. Ser una mujer es algo altamente complejo, y ser un hombre también. ¿Por qué? Porque somos tarea. Somos tarea. Hemos nacido para construirnos. Porque si no nos construimos y nunca terminamos de construirnos, dejamos de ser para pasar a durar. El riesgo que amenaza a nuestra especie es durar. Existe en nuestro tiempo una altísima apología de la duración. Yo he ingresado a esa edad de la vida en que todos me desean que viva muchos años. Me parece imprudente. Claro, porque no sé si es deseable vivir muchos años. Es preferible tener una vida acotada en el tiempo, pero altamente fructífera. No obstante, esta apología de la longevidad
hace con que nos jactemos de poder hoy vivir muchísimos años como si fuera un mérito en sí mismo. Y la prueba de que esto es cierto es que tratamos a los ancianos como niños desorientados en geriátricos de primer nivel. No sabemos qué hacer con la vejez, salvo expresarle ternura, cuidados, pero no le cedemos jamás la palabra. ¿Qué se puede esperar de un hombre de 95 años? Nada en esta época que presume que la experiencia se transforma y no se acumula. Nada en este tiempo para el cual todo lo que hay que aprender proviene de la innovación y no de la experiencia. En consecuencia, tenemos que revisar muchos conceptos si queremos ser algo más que rutina, prejuicio, costumbre y apatía. La palabra apatía es muy bella. Es una palabra griega. En griego la partícula a señala sin o negación. Apático quiere decir que está sin pasión. ¿Y qué es la pasión? La pasión no es solo la intensidad desmesurada con que yo muero y mato por ella, ni tampoco el fervor con que manifiesto mi interés por un equipo de fútbol. La pasión es primordialmente el interés en ser tarea de mejor calidad, es decir, seres humanos que trabajan por su perfeccionamiento subjetivo, no solo objetivo. Subjetivo, perfeccionarse subjetivamente. Para poder perfeccionarse subjetivamente, y esto no es un programa de desarrollo que podría respaldar el FMI, para poder perfeccionarse subjetivamente es imprescindible tener problemas de calidad. Es decir, que la calidad de nuestros problemas cambie en el curso de nuestra vida. Un hombre o una mujer no son interesantes porque no tienen problemas, sino por la calidad de los problemas que tienen. Cuando alguien dice, con profunda irresponsabilidad, no hay problemas, o es un chico sin problemas, no sabe lo que está diciendo. No es conveniente no tener problemas. Es conveniente renovar los problemas que se tienen y que alguien que en la adolescencia tiene problemas de adolescente deje de tenerlos a los 35 años. No es muy frecuente tampoco, pero es conveniente. Es conveniente que la calidad de nuestros problemas, los dilemas que vivimos, acompañen la temporalidad que nos constituye. Entonces, ¿qué significa pensar? Esto, advertir de pronto que todo aquello que la costumbre o el prejuicio habían adormecido en nosotros se despierta y nos hacemos cargo de preguntar. Porque las preguntas, las verdaderas preguntas, no preceden a las respuestas, vienen después de las respuestas. Toda pregunta indica que ha estallado una respuesta. Que hay una respuesta que ya no es funcional, que ya no nos dice lo que nos decía. Y hacerse cargo de esto, hacerse cargo de aprender a preguntar, es decir, de la responsabilidad de advertir el estado de problematicidad que enseña o que encierra, mejor dicho, el mundo, es un acto de libertad. Porque la libertad es primordialmente el poder asumir la tarea crítica de preguntarnos nuevamente quiénes somos. Por eso decía yo antes subjetiva. No es un defecto, es tan grande y todavía no sabe quién es. Yo no estoy hablando de un psicótico que va al banco y cree que está en una plaza y hace pis. Cuando uno no sabe quién es, puede ser perfectamente maduro, porque
porque hay una identidad funcional que sirve precisamente para ir al banco, hacer un trámite, estar ante un semáforo y saber cómo funciona, y entender al mismo tiempo que la identidad es una construcción convencional de las circunstancias. Vuelvo, creo que es conveniente volver, al ejemplo del amor. El rasgo distintivo de la experiencia amorosa en un primer momento es el autodesconocimiento. Uno no sabe qué le pasa. No es que uno tiene el programa de conocerla a él o a ella, decir, mira, el martes la voy a No, sabemos quién. Es un asalto a la previsibilidad del amor. Aparece un desconocido que trastorna, uno no se propuso que trastorne, y el trastorno señala autodesconocimiento. Uno no sabe qué le pasa, y es extraordinariamente auspicioso que sea así, porque quiere decir que no somos dueños de nosotros. Hay una dimensión de lo real que podemos ordenarla con parámetros convencionales, consensuados. Hay que salir vestido a la calle, si es invierno conviene abrigarse, hablar una lengua compartida. Todo eso es razonable, pero el autodesconocimiento subsiste dentro de las convenciones compartidas. ¿Qué es un poema? Un poema. Un poema es la visión de lo de siempre despojado de siempre. Es decir, las cosas que habitualmente nos resultan indiferentes o concebidas como conocidas, de pronto pasan a ser motivos de emoción, porque las hemos descubierto. La indiferencia hacia la poesía también es indiferencia hacia el descubrimiento. Hay un cuadro hermoso y muy famoso de Magritte, el pintor francés, que se llama, reproduce una pipa y dice, esto no es una pipa. No, es un cuadro, no es una pipa. ¿Qué quiere decirnos Magritte? Aprenda a mirar. Aprenda a mirar, no se deje llevar por el hábito, ni ante el espejo ni fuera de él, ni con sus semejantes ni con un amigo, porque la amistad no prospera sobre la costumbre. Los países interesantes no son países que no tienen problemas, ni dejan de tener problemas graves, sino que renuevan sus problemas, los renuevan. Están siempre en la dimensión de lo problemático, pero con problemas renovados. Donde no impera la renovación problemática, existen las consignas y la monotonía de lo problemático, es decir, la previsibilidad del futuro que se parece al pasado. ¿Qué significa pensar? Yo les decía a ustedes que esta pregunta aspira también, según el subtítulo que le he puesto a la charla, a describir un acto, el acto filosófico. El acto filosófico, que es más o menos lo que estamos tratando de ensayar en esta apuesta, no se produce porque uno se lo proponga. No es que uno dice, bueno, el martes me pongo a filosofar. Uno está a merced de la conmoción filosófica. Cuando alza su mirada y se sabe, si es que es capaz de soportarlo, un habitante del infinito. Si es que es capaz de soportarlo. O cuando uno advierte que sus manos ya no son las de ayer. O que aquel con quien uno podía conversar con intimidad ya no puede. La filosofía es un acontecimiento de la existencia que nos sorprende. Es un tropezón
Uno iba por la vereda seguro de que llegaba a la esquina y resulta que había una baldosa levantada y nos llevamos por delante a medio mundo. Y nos peleamos con la baldosa y preguntamos cómo la Intendencia no superó este problema y nos indignamos con el gobierno y no nos damos cuenta de que además de que hay que arreglar la baldosa, tropezar es absolutamente inevitable para nuestra especie. El error no es un problema metodológico, es constitutivo. Somos un error en estado de reparación perpetua. Nos rectificamos, tratamos de cambiar. ¿Qué es un lapsus? ¿Algo que uno quiere tener o algo que a uno le ocurre? La vida inconsciente, que es vida irresponsable. No. Es lo que no podemos manejar de nosotros mismos, es lo que nos está indicando que más allá de lo que creemos ser, está también lo que somos y acaso ignoramos. Los animales, cuando cometen errores, mueren. ¿Vieron una ballena atascada en la playa? Es un error fatal. En nuestra especie el error es reparable. Si hay espíritu crítico, si uno puede advertir que puede aprender de su fracaso, porque el fracaso es un capital extraordinario en nuestra especie. Quien dice no haber fracasado no sabe de qué habla. Toda vida rica es una vida que ha capitalizado sus fracasos, no una vida que no los tuvo nunca. Entonces, la relación con el fracaso es fecunda cuando es relación de aprendizaje. Y este aprendizaje no implica una graduación. No es que uno termina la carrera y está graduado en aprendizaje. Todo el tiempo uno tiene una baldosa adelante, porque la costumbre y la premura y la confianza en saber dónde estamos nos enceguecen. Y no sé qué es estar enceguecido. Es creer que uno sabe ver. Que la mirada de uno basta para comprender. Y no que tiene que preguntarle a lo real si quiere ser entendido dentro de la mirada de uno. Si basta la mirada de uno. Tal vez ustedes recuerden el mito de Babel, ¿no es cierto? El mito de Babel cuenta la historia de una humanidad compacta, no había seres humanos fuera de quienes se encuentran para construir la Torre de Babel, una humanidad que comparte una sola lengua. La lengua es común, todos hablan el idioma que permite un razonamiento unívoco acerca de los significados. Vamos a decir, botella se dice bottle. No hay duda alguna de que botella se dice así, digamos en inglés en este caso. Nadie piensa que se pueda llamar garrafa, como dice un brasileño. ¿Cómo se va a llamar garrafa si se ve por todos lados que es una botella o una bottle? La unanimidad de la lengua permite que se pongan enteramente de acuerdo acerca de los significados y de lo que tienen que hacer. No hay discusión autocrítica. Todos dicen lo mismo y deciden construir una torre que alcance el cielo para robarle hegemonía a Dios. Es decir, si Dios es el que está en lo alto, nosotros vamos también hacia lo alto. Y llegaremos donde está Él. Dios los ve proceder. Trabajan con una extraordinaria unanimidad en la construcción de las bases, de los ladrillos, de lo que llamaríamos hoy cemento, de todo lo que permite crear, construir la torre. Viéndolos Dios, esto es el libro del Génesis, una Biblia hebrea,
Viéndolos proceder, Dios dice, yo voy a aleccionarlos a los seres humanos. Entonces, ¿cómo obra para aleccionarlos? Multiplica las lenguas. Es decir, introduce el polaco, el griego, el holandés, el francés, el portugués, el italiano y el español, de tal manera que cuando el del piso de arriba le dice de abajo, che, alcanzame 12 ladrillos, se lo dice en polaco y el de abajo solo habla griego. El gesto es inteligible, pero lo que dice no. Y se produce esta irrupción de lo extraño. Lo extraño que irrumpe en lo familiar. Si Juan, el de abajo, no sé qué le pasa, no habla más bien, habla mal ahora, se llama mal al hecho de que habla en griego. Y se empieza a producir entre los hombres de los distintos estamentos un desconocimiento recíproco que los angustia e impide que prosigan la obra de ascenso hacia la eternidad y busquen desesperadamente reagruparse según el dominio de la lengua común que cultivan. O sea que los que hablan francés se van con los franceses, los italianos con los italianos y así. Esta reagrupación en la universalidad de una lengua común tiene la finalidad de devolver la tranquilidad de que todos son como uno, que es una íntima aspiración de nosotros. Pero esto a su vez fragmenta y alecciona la idea de que somos uno. No somos uno. Cuando no somos uno, el enorme desafío que se plantea entre quienes no comparten la lengua ni el entendimiento es el desafío maravilloso y dificilísimo de tener que aprender a entenderse con el otro que no es como uno. Esta tarea se llama convivencia, proyecto altamente complejo para una especie como la nuestra. Primeramente es difícil convivir porque implica aceptar que uno todo no. Como puede ser que yo que hablo francés me encuentre con esta gente que ni sabe hablar porque hablan italiano. Es un nivel de imbecilidad muy difundido, la presunción de que quien no piensa como uno no sabe pensar. Y quien no dice lo que uno dice no sabe decir. Y quien no tiene mis costumbres es raro. No es otro, es raro. Porque otro quiere decir uno, todo, no. Bueno, pero eso ya no pasa. No pasa. Ustedes saben que las mujeres son inferiores, ¿verdad? Y los negros ni les digo, y los judíos. Son toda gente que no es como uno. Y los del otro partido, los del partido de uno no está, esos son unos miserables. Y ni hablemos de aquellos que no se dan cuenta de que la carrera que hemos seguido nosotros es fundamental y no como la de ellos. El hombre tiene terror a la diferencia, pero no solo terror a la diferencia con el otro o la otra, terror a la diferencia consigo mismo, a descubrir que él uno no, sino varios. Y que, como les decía antes, es conveniente tratarse de usted cada tanto. ¿Me podría usted decir cómo le va? Mirándome en el espejo. Recuerdo un día en que conversaba con Carlos López Pucho, el luthier y director del Coro Buenos Aires. Entonces un periodista le dice, dígame Carlos, ¿cómo anda? Entonces él se miró el pecho, así, dijo, che, te están hablando. Pequeñas lecciones cotidianas, inteligentísimas, sutiles, de lo conveniente que es no creer que uno está instalado en lo inequívoco, en lo seguro. ¿Qué significa pensar? Significa haber advertido
que se está a merced de estas irrupciones permanentes de extrañeza ante lo que parece familiar. Y que este acceso a lo extraño no es que implica un cambio de objetos ni de sujetos, sino un cambio de significaciones. Anécdota basada en un cuento de Mark Twain, el novelista norteamericano del siglo XIX. Me fui de la casa de mi padre a los 17 años porque no lo podía soportar más. Y volví a los 27 porque él estaba cambiadísimo. ¿No? Si vos vieras cómo cambió mi papá y mi mamá, ahora lo distintos que son. Cuando yo era chico, no. Esto es ceguera, ¿ven? La ceguera es esto. Es siempre la presunción de que se está en el centro totémico de la realidad, con la rigidez de una piedra y la convicción de un fanático. El acto filosófico, estar a merced. ¿Y saben por qué? Estamos a merced porque somos lenguaje. En los lenguajes animales, lo que podríamos llamar abusivamente las dimensiones del significado son 3 o 4. 3 o 4. Cuando una ballena macho quiere atraer una ballena hembra porque está en celos, lanza un alarido abajo, ¿no? Imagínense ustedes, kilómetros y kilómetros recorre el eco de esa voz, que yo la he escuchado, no porque haya estado abajo, sino porque se reprodujo ese sonido y lo podemos escuchar. Pues ese sonido es inequívoco para la ballena hembrita, no es que ella dice, ¿qué me estará queriendo decir? Nada. Y no solo eso, sino que ella discierne por la intensidad del sonido si quiere o no quedar preñada por ese macho en función de lo que quiere como descendencia. Si es fuerte, si va a tener hijos como ya, no digo quiere porque no hay alguien ahí que quiere, sino porque lo pide el instinto. Lo advierte. De igual manera, un pájaro, cuando señala posesión del lugar donde está su nido, tiene un solo canto y para los demás es clarísimo eso. En el lenguaje humano, la multiplicación de significados es enorme. Una sola palabra basta para demostrarlo. ¿Qué quiere decir buen día? Vamos al diccionario. Saludo mediante el cual los seres humanos expresan su convivencia inicial en las horas de la mañana. Pero no. Buen día se dice. Buen día. Buen día. Buen día, ¿qué tal? Dije buen día en los 3 casos, pero no dije lo mismo. La tonalidad decide el alcance del significado. Es la tonalidad lo que decide. Si alguien entra donde estoy y me dice buen día, digo, no, pará, ¿qué te pasa? Pero si te dije buen día, no me dijiste buen día, no el buen día que yo necesitaba que me digas. Viniste a decirme acá, no quiero estar con vos, eso es lo que me dijiste. Yo, etcétera, etcétera. Entonces, como ven ustedes, a la variabilidad de los significados se suma la tonalidad de la voz, que no es una, es múltiple. Nosotros no sabemos bien qué se nos quiere decir con un significado hasta que un determinado registro tonal se hace cargo de él. Igual que en los animales, pero con una variación infinitamente mayor, más compleja. Cuando escuchamos a alguien tenemos también que aprender a oír cómo lo canta, cómo lo enuncia, porque ahí está la temperatura del significado. En la literatura, la lectura es lo que decide precisamente la eficacia de la transmisión de un contenido. Grandes versos mal leídos son un desastre, no son los versos de un gran poeta,
porque la voz no lo sabe registrar, porque la clave de sol en que los ejecuta no responden al hecho de estar ante una partitura, desafinan. A fuerza de leer solo con los ojos, terminamos por no saber usar la voz en la lectura, porque advertimos que lo que hay que leer es solo contenidos. Y no es solo contenidos, es temperatura de los significados. Borges decía muy bien que en la voz se decide lo que se quiere decir y lo que se quiere leer. Y en filosofía ocurre exactamente lo mismo. Uno puede plantearse ciertas preguntas. Por ejemplo, yo puedo preguntarme qué significa pensar. Pero es esta una pregunta íntima. ¿Realmente me lo estoy preguntando íntimamente, visceralmente, comprometidamente? ¿O estoy solamente enunciando un significado? ¿Qué sentido tiene mi vida? No, pero no, así no. No, así no. Cuando la pregunta tiene como finalidad compartir una reflexión con otro, está enunciada de manera hospitalaria, aunque esté urgida por la preocupación. Ninguna pregunta es pregunta hasta que no es visceral. Hay preguntas que no necesitan visceralidad. Por ejemplo, ¿qué hora es? Bueno, ahí son las 9:25, qué sé yo. Es porque no necesitan visceralidad. Porque lo que pregunto en verdad no es una pregunta. Es información que no tengo y yo voy por la información a alguien que la tiene. Eso no es preguntar. What's that? A blackboard. ¿Qué es? Es un pizarrón. Bueno, yo no sé qué es, pero hay alguien que sí lo sabe. Eso no es preguntar. Eso es estar desinformado. ¿Qué es preguntar? Preguntar es formularse preguntas que nadie puede responder por nosotros. ¿Quién soy? ¿Por qué debo morir? ¿Por qué no me quiere si yo la quiero? ¿Qué es estar vivo? ¿Qué significa hacer tiempo? Son preguntas personales. De veras personales. No hay nadie que tenga el saber de lo que esas preguntas quieren, porque esto no es materia de un saber constituido, sino de una experiencia que cada uno de nosotros debe atreverse a vivir. Immanuel Kant, el gran pensador alemán del siglo XVIII, les voy a contar algo lo más sucintamente que pueda para que podamos volver a nuestra pregunta y al acto, a la filosofía como acto. Kant puede decirse que es un enorme admirador de la física de Newton. Newton, como saben, fue el Einstein del siglo XVII. Revolucionó la comprensión de la física. Y Kant, que es un filósofo, dice, bueno, la física de Newton ha puesto fin a la pretensión de la filosofía de ser un conocimiento. Conocer, lo que se llama conocer, conoce la física. La física sí sabe lo que son los fenómenos. La física sí recurre a la experiencia para poder demostrar lo que dice. La filosofía es un discurso guiado por la lógica, que pretende que lo que es verdadero no es contradictorio, y que lo que es contradictorio está metodológicamente mal planteado. Pero esto no es un conocimiento. De hecho, la filosofía no ha tenido evolución a lo largo del tiempo, mientras que la física sí. Por lo tanto, el que quiera conocer, que estudie física. Punto aparte. A seguir dice: ahora, hay preguntas que no piden respuestas, piden ser soportadas. La filosofía las mantiene vivas.
sentido tiene? Que te andes preguntando si tu vida tiene sentido, que te va a pensar todo el día que te vas a morir. Sentido común abusivo. Lo que hace la filosofía es mostrar que no todo cabe en una solución, porque no la hay. La muerte, en cada caso, es la mía. No hay quien muera por mí. No es que me puse melancólico, ¿eh? No hay quien muera por mí. Yo no puedo delegar mi muerte, ni puedo delegar mi nacimiento. Yo sé que todo el mundo ama a sus hijos, pero yo no tengo hijos transferibles. Puedo, por educación, sensibilidad y demás, comprender que quien ama a sus hijos los ama tanto como yo, digamos. Pero los míos son míos. Yo no los cambio. Nadie los cambia. Entonces, la dimensión de la singularidad, de lo intransferible de la vida propia, equivale en este orden del amor a lo que equivale en el orden de las preguntas fundamentales. ¿Por qué somos tiempo? ¿Por qué hay que pasar? No tiene respuesta. Son preguntas que piden convivencia y sostenerlas para comprender la complejidad de la vida sin caer en reduccionismos fáciles del estilo libérate de esas cosas que no sirven para nada y hacete un viajecito a Miami y te vas a olvidar de las boludeces que estás pensando. No hay que olvidar, hay que integrar a la propia vida todo aquello que la enriquezca en términos de complejidad y de libertad, porque la libertad tiene que ver con las preguntas que no tienen respuesta, tanto como aquellas que tienen. Hoy tenemos facultados en las universidades, pero no tenemos más universitarios. ¿Cómo? No hay más universitarios, hay facultades. Yo soy un facultado en filosofía. Hay otro facultado en química, facultados en biología, en literatura, en geografía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué somos facultados? Porque tenemos idoneidad profesional para ejercer una actividad específica. ¿Y qué es ser un universitario? Ser un universitario es tener idea de que los saberes parciales o están integrados en una cosmovisión general o son fragmentos enajenados y autosuficientes que no sirven para comprender el mundo en el que vivimos, porque por la vía de la fragmentación puede haber especialización, pero no puede haber humanismo. Me explico. Me explico a través de un relato de uno de los más grandes físicos de nuestro tiempo, que la reina Isabel hizo Sir Eddington. Eddington, discípulo de Einstein. Eddington decía, con un humor muy inglés, todo físico sabe que su mujer no es más que un conjunto de átomos y de células. Ahora bien, si la trata así, la pierde. Se entiende, ¿verdad? Lo que yo puedo observar en el laboratorio, cuando le estudio, vamos a ser poco románticos, el brazo a mi mujer, lo que yo veo es un grado de impersonalidad fenomenal, aunque sea el cuerpo de ella. ¿Es falso lo que veo en el laboratorio? No, es absolutamente cierto y hasta indispensable. Si tiene un problema, tengo que verlo. Pero si yo salgo del laboratorio y pretendo que la complejidad de lo real se reduzca a lo que vi dentro del laboratorio, estoy liquidado. Porque una mesa donde yo voy a invitar a comer a mis amigos y servirles un buen vino, no es un conjunto abigarrado de átomos que forman una masa sólida. Es una mesa hermosa de caoba que mis amigos van a valorar porque me la compré para disfrutarla juntos. Fuera de cada especialidad está lo complejo del mundo.
Otro ejemplo, sin grandes concertinos ninguna orquesta es buena. Tiene que haber alguien que toque el violín como los dioses, y alguien que toque el oboe como los dioses, y alguien que toque cada instrumento. Muy bien. Ahora bien, si la melodía no es común, no hacemos nada con el concertino. Tiene que haber una melodía común dentro de cuya ejecución se destaque cada uno de aquellos que la interpretan. Esta melodía común se llama universidad. La universidad fue creada en forma vertical, tanto arquitectónica como desde el punto de vista de los contenidos. Al igual que las catedrales, las universidades tenían una finalidad, era tender hacia lo alto. En el extremo superior de las universidades estaba la teología cuando se crearon las universidades. Debajo de la teología venían las distintas disciplinas, pero todas vertebradas como una columna por la teología. Ya no estamos en el tiempo en el que la teología vertebre el saber. Estamos, y ya empiezan a crujir sus muros, en el tiempo en que la ciencia pretende vertebrar el saber y la tecnocracia parece que la somete. Estamos en el tiempo en que la universidad es un nombre, ya no es más un conjunto interpenetrado de disciplinas que están emparentadas por una misma vocación de universalidad. ¿Y esto qué problema, loco? No, somos fragmentos. En el orden político somos fragmentos, en el orden del saber somos fragmentos, y cuando un químico presenta un libro no se le ocurre jamás invitar a un teólogo y a un poeta a la presentación para que hablen, si no saben nada. Ajá. Albert Einstein escribió en Cómo veo el mundo. La verdadera estirpe de un físico no la prueba el hecho de que se interese por el conocimiento de las leyes, no la prueba el hecho de que se interese por el conocimiento de las leyes, sino el hecho de que manifieste perplejidad porque las hay. Sino el hecho de que manifieste perplejidad porque las hay. Es decir, que Einstein creía que la existencia de las leyes que no motivara asombro y que solo fuera un punto de partida axiomático a poder analizar cada una de las leyes y su aplicación, eso no llevaba a formar un físico. El empleo meramente instrumental de aquello que hay no es el rasgo distintivo de un físico. El rasgo distintivo de un físico para ese señor que algo entendía de la materia era asombrarse de que hubiera leyes, porque no es en absoluto natural que amanezca. Te veo esta noche, y si no la hubiera, en otro orden es más perceptible. El miércoles que viene nos vemos. Y nadie sabía que el pobrecito tenía un ataque de apendicitis brutal que le iba a llevar a ser internado. La perplejidad de la que habla Einstein tiene que ver con no dar por sentado la pertenencia a lo real. Es extraordinario que estemos vivos. Somos aquel lugar del universo, tal como hasta hoy lo conocemos, donde lo real se sabe. Se sabe. La luna es luna en mí. El pájaro no vuela, mis amigos, vuela en mí. El pez no nada, nada en mí. Porque yo soy el sitio donde la conciencia de lo existente se convierte en evidencia. El pez no sabe que nada, porque no hay alguien que sea sujeto del saber. Nosotros somos la única especie viva que se sabe. Sabe que es tiempo, sabe que está aquí, sabe que va a morir, aunque no sepa qué quiera decir exactamente todo eso.
Y no solo habla, sino que sabe que habla. Es maravilloso. Conciencia tienen todas las especies, conciencia operativa. Las hormigas saben a dónde van. Igual que nosotros en cierto sentido, pero nosotros sabemos menos. No tenemos muy claro a dónde ir. Más o menos. ¿Por qué? Porque somos simultáneamente la única especie en la cual la conciencia dio lugar a la autoconciencia. En el caracol no ocurrió. Nosotros sí sabemos que somos. Es inútil hablar con un búfalo para ver si le pasa lo mismo. No se sabe porque no hay sujeto en el búfalo. Hay biología. ¿Y esto qué significa? ¿Un milagro? Es un verdadero enigma que haya una especie que se sabe cuando todas se desconocen. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó con nosotros? Bueno, la evolución del ser. Ah, sí, claro, por supuesto. Por supuesto que la evolución del cerebro. La física explica, la biología explica. Pero esto no es aquello de lo cual yo estoy hablando. Yo sé que esto ocurrió. Yo estoy diciendo que es un milagro que haya ocurrido. Es muy misterioso. La verdadera estirpe de un físico no la prueba el hecho de que se interese por el conocimiento de las leyes, sino el hecho de que manifieste perplejidad porque las hay. Yo manifiesto perplejidad por ser lo que somos. La perplejidad no forma parte del programa universitario, pero es condición necesaria de la autenticidad de una vida. Quien pregunta en serio, pregunta con sus vísceras. Y de lo contrario es un erudito. ¿No? Puede preguntar en alemán, en francés. Pero vivir una pregunta, habitarla, habitar una palabra, hacerse cargo responsablemente de lo que significa pensar. Esto es una tarea cuyo resultado social fundamental es que promueve una mejor convivencia. ¿Y por qué? Porque alienta en nosotros el espíritu autocrítico. Y sin autocrítica no hay buena convivencia, porque tengo el monopolio de la razón. Si yo entendí y el otro no piensa como yo, el otro no entendió. Para que haya buena convivencia tiene que haber espíritu autocrítico. Albert Camus, el gran novelista y ensayista francés, escribió: me gustaría pertenecer a un partido político integrado por personas que estén seguras de no tener toda la razón. Y podríamos seguir, con ejemplos, con dudas, pero sí es cierto que ¿qué significa pensar? ¿Es una pregunta auténtica? Entonces los invito a que cada uno de ustedes la tome y se la lleve a su casa. Muchísimas gracias.